Mira, Pepe, tienes toda la razón. En años anteriores se desarrollaron varios procesos de licitación y de asociaciones para poder explotar la cuenca de Burgos, que es, digamos, el estado de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que es la misma, digamos, formación geológica que el estado de Texas, que es uno de los productores más grandes de gas natural del mundo. Desgraciadamente este gobierno canceló esos proyectos de asociación, las licitaciones. Como canceló el fracking, ¿verdad? También. Exactamente. Entonces nos quedamos sin gas natural. También este gobierno canceló los proyectos que había para almacenar estratégicamente gas natural en formaciones cavernosas, en formaciones de sal y en otro tipo de formaciones geológicas, para precisamente hacer frente a este tipo de contingencias. Las canceló el gobierno. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Es un tema de nacionalismo ideológico? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo la verdad es que no encuentro calificativos ni una motivación racional en todo esto. Se debe a una ideología, pues francamente tóxica, retardataria, regresiva, que no tiene ningún fundamento de racionalidad. A esto hay que añadirle que el gobierno pues está lanzando una embestida en contra de todas las empresas privadas generadoras de electricidad. A través de esta iniciativa de ley que reforma la ley de la industria eléctrica, está bloqueando, literalmente bloqueando todas las inversiones nuevas y las existentes, que es lo peor, en materia de energías renovables, que son pues una componente fundamental para diversificar la oferta energética del país. Está cancelando el despacho a las digamos con un criterio económico, lo cual digamos deja fuera a las centrales eólicas y solares, que son las más baratas. Está tratando de poner en operación centrales, digamos, termoeléctricas muy caras, ineficientes y altamente contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad. También el gobierno canceló las subastas de energía limpia, con lo cual se cancelaron las inversiones en nueva capacidad de generación, digamos, eólica y solar, y también a base de gas natural en el país, Pepe. Entonces, es un gobierno que está sistemáticamente tomando decisiones absurdas, destructivas, devastando la institucionalidad y todo el sistema eléctrico nacional y en general todo el sistema, digamos, todo el sector energético. Entonces las consecuencias son obvias, porque estamos creando una situación, digamos, de emergencia, de escasez, de carencia, de apagones, de incertidumbre jurídica, de estampida y de huida de la inversión privada en energía en México, y esto pues tiene consecuencias gravísimas en materia, digamos, de empleo y de crecimiento económico. Claro, Gabriel, aquí hay un punto clave. Nos surte Texas cuánto del gas que consumen las plantas gasoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuánto producimos en México y cuánto nos llega de importación? Porque entiendo que en este momento el gobierno no está dispuesto a pagar el disparo de los precios del BTU de gas, que es la unidad de medición que se comercializa, no está dispuesto a pagarla. Estaba en $3 y ahora está cerca de los $500, nos decía la secretaria de Energía, Rocío Nale, hace 2 días. Exacto, Pepe, porque el gobierno se negó a comprar coberturas o contratos a largo plazo en materia de suministro de gas natural. Este gobierno, digamos, echó a perder todo el sistema que existía para asegurar el abasto de gas natural en México. Hay que decir que el gas natural de Texas es el gas más barato del mundo, Pepe. Prácticamente a veces hasta lo regalan y solamente hay que pagar el transporte. Todo esto por el gran desarrollo de los campos no convencionales en el estado de Texas, en Oklahoma, en Arkansas, en Pensilvania y en muchos otros lugares. Entonces, este gobierno que está invirtiendo, está, digamos, devastando y destruyendo a la inversión privada en materia de energía, pues está cosechando las consecuencias de sus decisiones. Y lo peor de todo es que el gobierno con esto está tratando de imponer en México un crecimiento del consumo de combustóleo, que es lo más grave de todo, mucho más allá de las consecuencias económicas que tiene todo este apagón y esta digamos, carencia de gas natural. El problema es que este gobierno está obsesionado con refinar más petróleo pesado, petróleo maya, en las refinerías mexicanas, que no están diseñadas para ello. Entonces, se refina más, se produce más combustóleo. El combustóleo ya nadie lo quiere porque es un combustible sucio, es un residual de la refinación del petróleo. Y por eso el gobierno lo quiere quemar en centrales termoeléctricas convencionales de la CFE, que son
son las más sucias, las más caras, las más costosas y las más contaminantes. Entonces, el gobierno nos quiere hacer pagar a los mexicanos con nuestra salud esas decisiones aberrantes en materia energética. Y lo que es peor es que esto lleva, conlleva la violación o violaciones a la ley de cambio climático, a la ley de transición energética y al Acuerdo de París en materia de cambio climático, Pepe. Estamos violando acuerdos internacionales, compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para quemar en centrales obsoletas, como ya lo dije, este combustible que es verdaderamente un crimen, porque es causa de infinidad de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares. Entonces, todo esto hay que verlo en el contexto de esta obsesión del gobierno por refinar y por quemar combustóleo en las centrales de CFE. De eso se trata toda la iniciativa de ley de la industria eléctrica, la negativa del gobierno a comprar coberturas de gas natural y su embestida en contra de las empresas privadas. Entonces, es algo verdaderamente aberrante, Pepe. Y lo que pasa, insisto, lo más importante con respecto estrictamente al gas natural es que el gobierno canceló los proyectos de explotación y desarrollo de los campos de gas de la cuenca de Burgos y canceló también los proyectos de almacenamiento estratégico de gas natural. Entonces, estamos pagando, digamos, los platos rotos de esas decisiones aberrantes del gobierno. Entonces, quiere decir, Gabriel Cuadri, que no es solamente el tema de las nevadas en Texas lo que está pasando con la escasez de energía eléctrica en este momento. Va bastante más lejos en ese sentido por la falta de previsión en cuanto a crear reservas suficientes. Estaba leyendo el otro día que hay países en Europa donde tienen reservas de gas hasta por 100 días y México no tiene reservas ni para 4 o 5 días. Simplemente no tiene reservas. Y estos proyectos que se habían planteado en el gobierno anterior simplemente fueron cancelados, desechados. Entonces, el responsable de todo esto es el gobierno de López Obrador, Pepe. Esa es la verdad. Pues eres un neoliberal, entonces, tú. Pues yo soy neoliberal, soy liberal, no sé si neoliberal, porque es un término un poco peyorativo y absurdo, pero claro. soy liberal. Gabriel, ¿vas a llevar todo esto a tu campaña ahora que buscas la elección para diputado federal por la coalición Va por México, que abarca zonas? Yo identifico claramente en ese distrito donde vas tú, Coyoacán, pero hay más. Es una zona amplia de Coyoacán y se trata, digamos, pues de tener una agenda que impida que este gobierno restablezca los monopolios que tanto trabajo costó superar. Acuérdate que vivimos décadas sobre o bajo monopolios en petróleo y en electricidad, y monopolios que nos causaron muchísimo daño. Yo estoy a favor y hay que promover la competencia, la inversión privada, la eficiencia, los bajos costos, la transición energética y esta transición hacia las energías limpias y renovables y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de la contaminación, porque lo que está haciendo el gobierno, insisto y repito, es un crimen en contra de la salud de los mexicanos fundamentalmente. Pues esto da toque sin duda, Gabriel. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.